Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el terror se ha manifestado en descensos dramáticos, finales agónicos, derrotas dolorosas ante el eterno rival para todos y cada uno de los equipos que conforman la primera división del fútbol español. ¿Recuerdas el partido más espeluznante de cada equipo? Vamos a repasarlo en la historia reciente de cada equipo de la Liga Santander. Antes, eso sí, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues empezamos por orden alfabético con la Unión Deportiva Almería, que certificó su descenso en la última jornada de la Liga 14-15 en un partido frente al Valencia en el que los rojiblancos necesitaban ganar y esperar que Granada y Deportivo no lo hiciesen frente a Atlético de Madrid y Barcelona respectivamente. En el minuto 80 llegó la tragedia para el conjunto andaluz. Un fallo en el despeje de Casado, el enésimo en aquella temporada, dejó a Alcácer una alfombra roja perfecta para encarar a Rubén y anotar. El Almería volvió a segunda división entre lágrimas y el Valencia justo ese día celebró su clasificación para la máxima competición europea. ¿Qué podemos decir del Athletic de Bilbao? Pues que cualquier final siempre es un partido dramático, pero si es un derby más aún. La final de Copa del Rey de 2020 entre Athletic Club y Real Sociedad, que por motivo de pandemia se jugó un año más tarde, es el encuentro más terrorífico para los leones. Largos meses esperando un partido especial en un derby soñado. Cayó del lado Churiurdin con un gol a partir de un penalti cometido por Íñigo Martínez, exrealista. Oyarzábal no perdonó y la Real Sociedad fue campeona de esa Copa del Rey. Vamos con el Atlético de Madrid. Y es que al igual que los Leones, el Atlético de Madrid también vivió su thriller en una final, aunque de Europa, sí que más grave aún. En el año 2016 los rojiblancos regresaron a una final de Champions y al igual que en 2014 el Real Madrid fue su rival. Los rojiblancos forzaron una prórroga a la que parecía llegar mejor físicamente que su oponente. Sin embargo, el empate no se deshizo y la balanza se inclinó del lado blanco en la fatídica tanda de penaltis. Los de Simeone sí se quedaron otra vez a las puertas del título y sí, otra vez ante el Real Madrid. Y el eterno rival del Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, ¿cuál ha sido su peor noche más reciente? Porque ha tenido unas cuantas. Pues he querido destacar el partido que tuvo lugar en Lisboa el 14 de agosto de 2020 ante el Bayern de Múnich. Eran los cuartos de final de una Champions que jugó su fase final a partido única y en una misma sede por la pandemia. El equipo azulgrana encajó, sí, su peor derrota en la historia de dicha competición. 8 goles le metió el Bayern en un baño histórico a un equipo que lo había ganado todo, absolutamente todo, pero ya daba muestras de clara decadencia. El choque supuso el comienzo de la salida de jugadores importantes como Luis Suárez ese mismo año o Leo Messi una temporada después y el final de una etapa gloriosa. Como etapa gloriosa la que está viviendo el Real Betis, y es que para destacar una de sus peores noches nos tenemos que remontar hasta la temporada de 2008-2009. El Betis llegó decimosexto en la tabla y con mínimas opciones de descenso. Las combinaciones para decidir el equipo que acompañaría a Numancia y Recre a segunda eran infinitas. Aguirre adelantó a Valladolid en el Benito Villamarín y Oliveira empató para el Betis en una tarde de transistores y nervios en las gradas. El conjunto verde y blanco necesitaba marcar el segundo para salvarse, pero ese gol nunca llegó y terminó descendiendo. Nos quedamos en Andalucía para hablar del Cádiz, y es que uno de los partidos más recordados sin ninguna duda en la reciente historia del conjunto gaditano es el descenso en el Rico Pérez ante el Hércules tras fallar un penalti, ojo, ni mucho menos, ni más ni menos que en el minuto 96.
y es que aquel 15 de junio de 2008, lo recuerdo muy bien, el Cádiz buscaba en Alicante una victoria que le diera la permanencia matemática y no así depender de otros resultados. Con empate en el marcador, Abraham Paz asumió la responsabilidad del penalti favorable. El gol hubiera supuesto la victoria y la permanencia en la división de plata. Sin embargo, la fortuita parada de Ricardo Sanzol tras golpear la pelota al palo supuso el descenso matemático del Cádiz Club de Fútbol a Segunda B. Afortunadamente para el equipo andaluz, los tiempos han cambiado. ¿Y qué decir del Celta? Pues vamos a hablar de una final de Copa del Rey, temporada 2000-2001, Estadio de la Cartuja. Celta y Zaragoza peleaban por el título copero. Los vigueses, claros favoritos y con mayoría de aficionados en la grada, se pusieron por delante en el marcador con un gol de un mítico Mostovoy. Pese al tanto inicial, el cuadro aragonés remontó el partido y acabó ganando 1-3. Al Celta se le escapó su primer título, en el que era su tercera final copera. Hablemos del Elche, de esa situación dramática y sí, terrorífica. Y es que así recuerda la afición del Elche el partido ante el Cádiz en 2017. El equipo ilicitano, que venía de registrar su récord de derrotas seguidas, estaba prácticamente obligado a ganar para evitar el descenso a Segunda B. Debía hacerlo en casa del Cádiz, una de sus bestias negras, con el ascenso a primera fallido en 1981 en la memoria, y los franjiverdes sucumbieron. Derrota sin paliativos por 2-1 que supuso su caída al semiprofesionalismo 18 años después. Del mismo modo que con el Cádiz, los tiempos han cambiado para ambos. Vamos con un español que certificó el descenso a segunda después de 26, sí, habéis escuchado bien, 26 campañas consecutivas en primera tras perder en el Camp Nou contra el Barcelona. A los blanquiazules solo les valía la victoria y acabaron cayendo por la mínima. Los periquitos fueron conscientes de que el descenso era cuestión de tiempo, pero bajaron de la forma más cruel, confirmándolo matemáticamente en el campo del eterno rival. Y de Barcelona a Madrid, del Español a hablar del Getafe. Y es que el partido más terrorífico que ha vivido el Getafe cumple 7 años. Fue ante el Barça, un choque que se llevó el cuadro catalán. Sin embargo, una vez concluido el encuentro y con Víctor Rodríguez en sala de prensa, algunos jugadores del conjunto azulgrana irrumpieron en mitad de la comparecencia del ya ex azulón delante de todos los periodistas disfrazados con motivo de Halloween. Otro encuentro terrorífico para el Getafe, ya en lo meramente deportivo, fue, y seguro que muchos lo recordáis bien, la vuelta de cuartos de final de UEFA ante el Bayern, con un Luca Toni anotando un doblete en el 115 y en el 120 para eliminar al Eurogeta. Y hablemos de un recién ascendido, el Girona, que afrontó la última jornada del curso 2014-2015 dependiendo de sí mismo para conseguir el primer ascenso en su historia a Primera División. Ese ascenso llegaría más tarde, pero ese día, con todo de cara, el campo lleno hasta la bandera y la fiesta a punto, los catalanes vieron como una diana de caballero en el 91 permitió al Lugo empatar el encuentro en Montilivi y dejar a los blanquirrojos destrozados y enviándoles a un playoff que acabarían perdiendo en semifinales contra el Zaragoza, pese a ganar 0-3 en la Romareda. Los de Pablo Machín cayeron 1-4 contra los aragoneses en la vuelta, en otro de los partidos terroríficos en los 92 años de historia del club. ¿Y qué decir del Mallorca? Pues en este caso tan solo hace falta remontarse al 7 de mayo de 2022, cuando el conjunto bermellón recibió una de las bofetadas más duras del siglo XXI en Somos. Una dura derrota por 2-6 ante el Granada estuvo a punto de significar un descenso en la isla, lo que debía ser un partido para hundir al conjunto nazarí y poner tierra de por medio respecto a la zona de descenso. Acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para la retina de todo aficionado mallorquinista.
El equipo entró en descenso, pero a veces los milagros existen y los bermellones acabaron salvando la categoría en el último encuentro de la temporada en Pamplona. Y de Osasuna, de hecho, vamos a hablar a continuación, y es que uno de los partidos más dramáticos en la historia reciente del conjunto rojillo fue el que disputó ante un ya descendido Betis en la última jornada de la temporada 13-14. No solo porque a pesar de la victoria supuso el descenso rojillo tras, ojo, 14 años seguidos en primera, sino porque también tuvo lugar la despedida de Pachi Puñal como capitán. Además, también se produjo la caída de una valla en el graderío sur, provocando una avalancha saldada con medio centenar de heridos. Meses después, Archanco acabó dimitiendo y se destapó el escándalo de los amaños de la directiva con, entre otros, este mismo partido bajo sospecha. Todo salió mal para Osasuna en solo un día. ¿Y qué decir del Rayo? Pues tenemos que hablar del regreso al infierno de Segunda B por parte del equipo de Vallecas. En Vallecas no se olvida la temporada 2003-2004. Durante este siglo, el Rayo ha sumado hasta 4 descensos, pero ninguno como el de aquel curso. Después de perder la categoría en la temporada anterior, la franja culminaría la catástrofe pasando en 2 temporadas de primera a segunda B. En un año con 4 entrenadores, el Rayo no consumaría el descenso hasta la penúltima jornada en Salamanca. Lo haría con un empate a 1, pero la frustración de aquel momento está por encima de otros días complicados como los descensos a segunda o el 10-2 en el Bernabéu de la 15-16. Bajar a segunda B es otra historia. Y del equipo del Bernabéu vamos a hablar a continuación del Real Madrid, y es que tela lo terrorífico que fue ese resultado por la mezcla del rival, el Barcelona, y lo abultado del marcador 2-6 que por el aspecto clasificatorio. Y es que el 2 de mayo de 2009 pasaría a la historia del Real Madrid como noche terrorífica por excelencia. Pocos recuerdan ya que fueron los blancos quienes se adelantaron con gol de Higuaín en el 14, pero los tantos de Henry, que terminaría el partido con un doblete, Puyol, Messi, otro doblete, y Piqué dieron la vuelta al marcador. Se intuía que de aquel clásico saldría el campeón de liga, con los de Guardiola con mejor pinta, y la goleada lo confirmó. Y del Real a la Real Sociedad. Y es que tenemos que hablar de ese 8 de junio de 2008, fecha guardada en la retina para todo aficionado churiurdi. Solamente un año después de bajar a segunda división y en medio de su mayor crisis institucional, la Real ganaba 1-2 en la penúltima jornada de liga al Deportivo Alavés, encima en Mendizorroza. A falta de un par de minutos y la prolongación, tenía el regreso a Primera División en sus manos, pero los vitorianos marcaron un gol en el último momento y otro ya en el tiempo añadido, con invasión de campo de la afición local, incluida antes de que el árbitro pitase el final del partido. Juan Malillo y sus jugadores vieron cómo el ascenso se les iba en un suspiro, y el sufrimiento en el infierno de la categoría de plata se alargaba más años. Lo que no sabían los churiurdines es que solo se alargaría un año más, ya que el año siguiente, con un tal Antoine Griezmann como estrella, lograron regresar a primera. Hablemos del Sevilla Fútbol Club, equipo que actualmente no lo está pasando muy bien, pero hay que hablar de ese 3 de marzo de 2021. El Sevilla de Lopetegui se encaminaba hacia su tercera final en 2 años. Había superado en el Ramón Sánchez Pizjuán al FC Barcelona con claridad 2-0 en la ida de semifinales de la Copa del Rey, y pese al mal partido en el Camp Nou, llegó al alargue del mismo conservando su ventaja. Incluso Ocampos desperdició un penalti definitivo cuando aún el valor doble de los goles fuera de casa tenía un peso más que determinante. Gerard Piqué igualó la semifinal en el alargue en una jugada muy rocambolesca, y con los sevillistas ya con uno menos se le escapó la final de las manos. 3-0 y una derrota que aún no se ha olvidado por Nervión. Faltan ya poquitos equipos, vamos con el Valencia, y es que hay partidos duros, muy duros, y luego está el que jugó el Valencia en Milán, en el estadio de San Siro, a principios de siglo, concretamente el 23 de mayo de 2001, la final de Champions contra el todopoderoso Bayern de Múnich.
El Valencia llegaba de jugar y perder, de hecho, su primera final de Liga de Campeones y repetía éxito y final. El encuentro fue tremendo. Se adelantaron los de Héctor Cooper, pero empató el Bayern de penalti. El partido llegó a la prórroga y más tarde a los penaltis, y en ellos la pena fue máxima. Un partido con un resultado terrorífico que hizo llorar a Valencia. Todos recordaréis aquellas imágenes de Santi Cañizares roto después del partido, y también hizo llorar al fútbol español en general. Un recuerdo que nunca desaparecerá de la historia negra de un club que poco después se levantó hasta ser nombrado el mejor equipo del mundo en 2004. Y de Valencia a Valladolid. Y es que la visita del Real Valladolid a Soria en la temporada 2008-2009 aún se recuerda en tierras vallisoletanas, un encuentro que el equipo blanquivioleta empezó perdiendo pero que remontó en la segunda parte con una gran actuación de Goitom. Con 1-3 en el marcador y a 5 minutos del final, los numerosos aficionados pucelanos que acompañaron a los de Mendilibar en Dos Pajaritos se las prometían muy felices. Sin embargo, Del Pino, Aranda y Gorka Brit dieron la vuelta al resultado en tan solo 5 minutos y el Numancia se apuntó la victoria en medio del asombro de sus rivales. Y todos recordamos cuál ha sido el partido más terrorífico de la historia reciente del Villarreal, temporada 11-12, ante el Atlético de Madrid. Los amarillos, tras una pésima temporada, llegaban fuera del descenso. Les valía el empate en casa ante un Atlético con poco en juego o simplemente que no ganase el Rayo. A falta de 2 minutos todo era favorable, pero en ese tiempo Marco Falcao en el Madrigal y de forma casi simultánea lo hizo Tamudo para el Rayo. Un final de temporada horroroso que acabó con el descenso a la segunda división. Y estos han sido los 20 peores momentos en la historia reciente de cada uno de los equipos de la primera división española. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con el mundo del fútbol, en la descripción de este vídeo vas a poder escoger entre muchísimos de ellos. Que sepas que si te decides a comprar alguno de ellos, estarás colaborando directamente con el canal. Y si no, igualmente estoy encantado de que hayas llegado hasta el final de este vídeo a nuestro lado. Muchísimas gracias de todo corazón por seguirnos.